instituciones y coorganizadores de esta jornada y a las empresas que en cierta medida también hacen posible que podamos llevar adelante esta actividad, como Lauta, Leva, Proinsa y Alba. Cambiaron todos los nombres, ya no hay más Altanor, ya no hay más Bueno, la hoja de ruta requiere que la mañana, porque la idea es liberarnos alrededor de la 1:30, más allá de las 2 de la tarde, no creo. Arrancar ya vamos con 20 minutos de retraso, pero no pretendemos recuperarlo, dado que la temática más interesante, todo el panorama que presenta con respecto a trigo, lo mismo el desarrollo de las principales enfermedades y el perfil sanitario de las variedades de trigo a cargo de Lucrecia Pimentón. Vamos a tener un break alrededor de las 11 horas y luego arrancamos con el manejo de la arveja y la parte de mercados y oportunidades que tiene la arveja para esta campaña, a cargo de Adrián Poletti, el consultor de una empresa incremental Sociedad Anónima. Y además Adrián va a presentar una aplicación que está desarrollando para el cálculo de residuos en granos de arveja en función de las aplicaciones agroquímicas que se hayan hecho en el cultivo. Es una aplicación que está desarrollando él y que la va a mostrar en el transcurso de su charla. Bueno, sin más, le cedo la palabra a Julio, ya todos lo conocen a Julio Castellarín, es el responsable de agronomía de Intro Oliveros y de cultivo de cereales de Intro. Así que lo dejo ya para su presentación. Buen día a todos y gracias por la visita. La idea, tal como dice el programa, yo le planteo como para ver algunos aspectos relevantes del cultivo, tal como dice el título, y luego, está bien, ahora lo vas a perfecto. Sí, para marcar. Entonces, ya dando las instrucciones para este partito, el tema es que vamos a ver algunos aspectos interesantes del cultivo, como para que ustedes se lleven algo del manejo, si bien lo conocen, pero bien, vamos a tratar de remarcar algunas cuestiones, luego vamos a ver algún comportamiento de cultivares, de los ensayos que llevamos en red en el sur de Santa Fe, y la idea es, si queda algo de tiempo, vemos algunos aspectos de diagnóstico de fertilización, vemos cómo andamos, si no vemos eso en forma un poco más rápida. Bien, la primera cuestión es lo que siempre nosotros planteamos con respecto a por qué hacer trigo o por qué nuestra institución propone hacer trigo, y una de las cuestiones que ustedes ya conocen, simplemente era para remarcarlo, era que estamos limitando bastante la capacidad productiva de los suelos. Y hablando de la capacidad productiva me refiero a que se está alterando y rápidamente lo que denominamos las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Es decir, que los ciclos biogeoquímicos a partir de la materia orgánica que nos generen algunos de los nutrientes necesarios para el cultivo no se está realizando en la eficiencia que realmente queremos. Por lo tanto, también hay una cuestión interesante que ya hay un libro con respecto a estos temas que se ha publicado del INTA, que son ensayos de larga duración de todo el territorio argentino, no es solamente del sur de Santa Fe, es un libro muy interesante, donde muestra distintas secuencias en distintos lugares y un resumen está ahí, es decir, que un promedio rinde un 10% más respecto a cualquiera de los cultivos monocultivos.
Este también es un dato bastante interesante que se ha publicado en muchas revistas y con los años de agricultura lo que estamos bajando es enormemente la materia orgánica, cuestión que ya lo habíamos charlado, que está en la exposición anterior, en la diapositiva anterior, y vemos que se ha perdido el 43% de la materia orgánica original. No tenemos una bajada o una pendiente tan importante como si fueran estos primeros años, pero esta tendencia, si mantenemos el monocultivo, vamos a una baja interesante. Bien, acá están los datos de Intercastelar, donde esto era a principios del siglo XX. Luego comenzamos a degradar lo verde, sería, ustedes fíjense que son valores bastante interesantes de materia orgánica, comenzamos a bajar y prácticamente esto de la década del 80 y luego comenzamos a tener, si bien la pendiente no ha sido tan brusca como de aquí hasta aquí, pero vamos perdiendo cada vez más materia orgánica. O sea que eso que llamamos la atención de que por lo menos algo tenemos que cambiar. ¿Estamos? Y son datos bastante interesantes y aquí es donde se plantea de mantener realmente la salud del suelo. Yo hablo de salud, y ustedes me dirán, y el suelo, claro, si es una parte viva, si el suelo no tuviera la actividad biológica que tiene, realmente no tendríamos la productividad que podemos lograr. Entonces hay que cuidar la salud del suelo. Le doy muy rápido por eso. Bien. ¿Qué proyección tenemos? Esto es de un portal. ¿Qué proyección de trigo tenemos? Realmente hemos tenido mucho tiempo, y yo que hace bastante que estoy en el INTA, realmente hacía mucho tiempo que no daba charlas. Comencé hace 2 o 3 años. Nadie venía a preguntar por trigo porque directamente ustedes saben que el trigo no era el cultivo que más les llamaba la atención o que querían hacer. Entonces, fíjense, esta va a ser la tendencia, que es un portal donde vamos a tener realmente un porcentaje mayor de trigo, y así es lo que hemos estado viendo con las agencias de extensión, donde hay una intención de siembra un poco mayor para este cultivo. Ustedes dirán, cada uno de ustedes sabrá cuál va a ser su intención de siembra. Bien. Vamos un poco, ¿qué podemos lograr con el rendimiento del trigo? ¿Sí? Esa es la idea también. Antes de comenzar a mostrarles las variedades, hay un aspecto interesante de cómo funciona esta cuestión. Vean ustedes, nosotros teníamos hasta el año 60 más o menos un aumento de 12 kilos por hectárea por año, y fíjense que la tendencia actual es más o menos de lograr unas 34 kilos por hectárea por año. Es decir, que la genética en sí ha mejorado bastante. Si bien hemos tenido algunos cambios en cuanto a la condición climática, pero no ha sido el mayor efecto, sino el mayor efecto es que la genética, y ustedes lo habrán visto en estos últimos tiempos, que se han logrado con algunas variedades superar un techo en esta región importante. Y acá raíz de una pregunta que me hacían, bueno, ¿qué potencial nosotros estamos teniendo y a eso vamos? ¿O qué brecha debemos superar con respecto a esto de los cultivos? Y acá nosotros tenemos que el rendimiento de la Argentina estaría más o menos en 3.000, en 3.100, es decir, a nivel mundial estamos en 2,9, o sea, 3.000 kilos por hectárea, y en otros países logran esto. Claro, ustedes dirán, ¿y por qué lo logran? Primero, que ellos hacen en superficie reducida el trigo y en lugares donde realmente le brindan un buen potencial. Nosotros estos valores lo logramos, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, realmente esos valores los logramos. No es un problema, digamos, genético que tenemos, de ninguna manera. El tema es que nosotros, en la región, a ver si estaba... la región ahora la vamos a ver, que es esta. Fíjense que es una región y el promedio se refiere a esta amplia región.
donde tenemos una variedad en cuanto a clima muy importante. Entonces el promedio de lo que podemos lograr acá en la subregión 4, que estaríamos en eso sin ningún tipo de problema, un productor común lo logra, no estoy hablando de rendimiento de ensayos, ¿sí? Y claro, después si nos vamos a estas subregiones, o esta que sería, esta parte sería la isoleta de 500 milímetros, que nos da las subregiones semiáridas con las regiones con mejor precipitaciones, claro, el promedio se viene para abajo. Por eso, las diferencias está puesta primero en genética, que podemos tener una diferencia interesante, una calidad interesante, pero vamos a ver. El uso de insumos, ustedes saben que en Europa mucho de esto está subsidiado, ¿sí? Ellos lo que no quieren es que la gente se vaya de la comarca, por lo tanto necesitan que se queden ahí para producir, sino que harían en la ciudad. O sea que para ellos es estratégico que la gente se quede en el campo y produzca. Y lo otro que yo marqué es el ambiente. Nosotros tenemos una diferencia ambiental muy grande en la República Argentina, tal cual como recién me mencioné. En Argentina, y acá planteándonos, nosotros realmente el rendimiento real sería el rendimiento que logramos con el productor, ¿sí? Pero, claro, el productor que hace bien las cosas para trigo, no el que siembra trigo, digamos, como para hacer algún cultivo, no con la idea de lograr un muy buen rendimiento. Y lo que tenemos es el 60% del rendimiento que realmente podemos explorar. Fíjense ustedes, nosotros ahora voy a mostrar algunos ensayos de potenciales, donde realmente podemos explorar un poco más de lo que tenemos. Y eso es importante a tener en cuenta. Como ya mencioné, las diferencias son climáticas, ¿sí? Entonces, hay una muy buena publicación que han hecho de una variedad de ensayos en nuestra institución y conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, donde fíjense ustedes que la brecha para lograr un potencial interesante está en 22% en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Dígase subregión Triguera 4, como recién estuvimos mencionando. En nuestra región tenemos bastante por explorar y hay cuestiones que ahora vamos a analizar. Hay un 35% que tenemos de esa brecha y que podemos realmente mejorar el rendimiento. Y acá sí, y acá se nos caen muchas de las cuestiones. Hay problemas graves en cuanto a cómo se hace el cultivo, etcétera, etcétera, y climáticas, fundamentalmente climáticas, que serían la región norte. Entonces, nos vamos a centrar un poco en nuestra región, que sería la subregión 2 norte y parte de las 2 sur. Acá estamos en norte, se llamaría subregión norte. Bien, acá hay un esquema de relevamiento que se hace de lotes de trigo de productores. Esto no es de ensayos, sino de lotes de productores, el rango que se ha obtenido últimamente en cuanto al rendimiento. Ustedes ven, y realmente hablando con el episcopo, él decía, sí, yo he tenido lotes con rendimientos muy buenos y otros no tanto, y claro, hay una diferencia importante de lote en lote. Y fíjense, si bien este es un promedio y acá condice con algunos de los ensayos que nosotros realizamos, pero fíjense que el rango puede ser muy importante dependiendo del departamento de que se trate. Esto, vuelvo a repetir, es un relevamiento que nuestra institución hace para lo que sería Santa Fe y Córdoba y Buenos Aires, principalmente. Bueno, acá en donde estamos nosotros sería el departamento Rosario, donde hay todo diferentes calidades de tierra, pero observamos que hay lo verde, nos daría, digamos, una capacidad productiva buena dentro de lo que sería el departamento Rosario. Es simplemente para mostrar esto como el que estaríamos cerca de Constitución, también con
algunos problemitas por la cuenca, pero bien, o sea que la productividad, la capacidad de producción puede ser realmente buena. Y acá es un dato como para remarcar lo siguiente. Nosotros hace más de 20 años que venimos haciendo una red de ensayo, y esto es para la localidad de Oliveros, donde vemos que hay 12 campañas desde el 2006 al 2007, y veamos que hay solamente de las 12 hay 2 campañas realmente muy malas, y eso fue debido a que esto es un promedio que viene de varios, o sea, son varios cultivares, no estoy hablando de un solo cultivar, sino que más o menos intervienen alrededor de 20 a 25 cultivares, está en promedio, ¿sí? Dividido por lo que son ciclo largo intermedio y ciclo corto. Pero esto ha sido 2 años con sequía extrema, muy fuerte. Sumado, en este año fue sequía muy fuerte, y acá se sumó porque hubo un problema sanitario como fue Fusarium, que creo que Leticia quizás se acuerde de esta cuestión en ese año. Fue sumado a la sequía, se sumó una severidad muy importante de Fusarium, ¿sí? Si no, registren lo que tenemos aquí, el promedio, y lo presento con ciclos largos y ciclos cortos. ¿Por qué? Para que vean ustedes, porque siempre viene la pregunta, bueno, ¿qué siempre? ¿Ciclos largos o ciclos cortos? El menú que tenemos, y siempre lo vuelvo a repetir, de las variedades es muy bueno. Ahora, tenemos ciclos largos, no tan largos, con intermedios, y ciclos cortos que también son algunos intermedios. O sea que hay una cierta diversidad como para tener una buena, digamos, amplitud de siembra y poder seleccionar si nos retrasamos en la siembra, como puede suceder, por ejemplo, este año, o sucedió el año pasado. El año pasado hubo un retraso sumamente importante en algunos lotes, entonces a veces uno tiene una variedad de ciclos muy largo y hemos tenido problemas en los ensayos. No he sembrado igual, porque quería saber el dato, lo que preguntan, es decir, sin recomendación para eso, pero no importa, nosotros el ensayo lo tenemos que hacer, y hubo una merma muy importante por el retraso. Claro, en ese caso tenemos que cambiar de variedad, hay que cambiar de variedad, y tenemos un menú interesante. Igual que si tenemos una humedad que no vamos, por ejemplo, ahora también los suelos en muchos de los lugares, salvo en Córdoba ya están sembrando tranquilamente, los suelos están muy bien, pero acá está muy húmedo, por lo menos en donde estamos nosotros está muy húmedo, y una mala siembra no se soluciona más, ¿sí? Lo que hagamos en la siembra no lo solucionamos después. ¿Queda claro? Después vamos a hablar un poquito más de eso, y si hay preguntas lo aclaramos. Entonces, hay que cambiar, en el caso que nos retrasemos, como puede suceder ahora, tendríamos que cambiar de variedad, sin llegar a tener problemas en cuanto al nivel de rendimiento. Eso es lo que quiero decir. ¿Estamos? Ya después voy a presentar la grilla de algunas de las variedades. Bien. Entonces, fíjense que hay rendimientos muy buenos. Este último año hemos tenido rendimientos excelentes para ver nunca vistos. Tener 6.200 kilos para esta área era muy bueno. Estamos hablando de ensayos, cuidado, ¿sí? Ahora, aún en lote productor, después cuando vamos a ver otros valores, tenemos muy buenos también resultados. Bien. Esto visto de otra manera, el 58% de los casos hemos tenido mayor o igual a 4.000 kilos. Es decir, ustedes dicen, bueno, ¿qué me planteo como rendimiento objetivo? Y por lo que hemos visto, nos podemos plantear tranquilamente un rendimiento de este tipo, como para ser más o menos conservadores, ¿sí? En algunos valores, fundamentalmente en cuanto a hacer una decisión en gasto de fertilizante. Lo mismo, fíjense ustedes, es lo mismo que hemos visto para los ciclos cortos. No ha habido ninguna diferencia. Bien, y aquí era lo que quería presentarles. Este es un trabajo de tesis de una compañera de trabajo donde plantea las brechas
que podemos lograr. Fíjense, esto nosotros en los riberos, donde tienen algunos problemas el cultivo de trigo, no como en el sudeste, que lograr esto lo logra el productor. Nosotros estamos hablando de potenciales en nuestra área, ¿estamos? El posible, es decir, sin riego, el potencial es con riego, el posible sería manteniendo un buen nivel de fertilización, no exagerado, sino con diagnóstico y de lo que necesitamos para un muy buen rendimiento, o sea, lo que necesita el trigo en cuanto a nitrógeno, fósforo para un buen rendimiento, y el real es lo que logramos con un productor en el área que está cerca de los 4.000 kilos y por eso lo vemos como que es muy factible. Y acá están las brechas y fíjense que cumple con lo que más o menos habíamos planteado, la brecha que tenemos para nuestra región. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un 33, 36? Bueno, nosotros en este ensayo puntual un 37%. Es decir, entre el posible y el real. Hay algunas condiciones de manejo, con cuestiones de manejo podemos ir acortando esa brecha, ¿sí? Ganar algunos quintales. Bien, y lo que vamos a aclarar son algunas cuestiones esta es la cuestión fundamental. ¿Dónde estarían algunos periodos críticos del cultivo? ¿Cómo lo ubicamos? Y por eso digo, ¿cómo lo ubicamos? Es en la fuente 100. En primer lugar. Por eso hay aspectos que si hacemos una mala siembra, ya de entrada, no después vamos a tener ciertos problemitas. ¿Estamos? Bien. Y este es un gráfico bastante interesante, donde muestra todo cómo se compone el rendimiento de trigo, que similar como cualquier otro cultivo, el rendimiento es un conjunto de fases que se van desarrollando en conjunto y solapadas una con otra, y ustedes ven que el rendimiento no es algo simple, no es un valor final, sino que se va realizando, y ustedes lo saben, simplemente lo menciono un poco más y lo reafirmo, que es según que vaya pasando alrededor del cultivo. Pero acá hay un punto interesante. Ustedes ven que hay una parte amarilla y otro periodo que es una parte de la espigación, que es el rojo, donde realmente ahí estamos en mayor problema. Donde estamos en amarillo sería un llamado de atención, y lo que vemos es que este valor sería el número de granos, que es cantidad de granos que podemos lograr por cada espiga, y a su vez después se afirma en el número de granos por unidad de superficie. Yo creo que lo estoy tapando, ¿no? Comienza a tener un problema aquí, que sería el denominado espiguilla terminal. Espiguilla terminal es muy temprano en el cultivo de trigo, muy temprano. Vean ustedes que está chiquito, y estoy hablando con espiguilla terminal que tiene 5 hojas. Es decir, ustedes todavía el cultivo no termina de pagarse totalmente y empezar la encañazón, ahí va a comenzar. Entonces muy temprano y ya se define el tamaño final de la espiga, con el número de espiguilla que tenga la espiga. Ahí ya está todo definido, lo único que le queda es llenar con granos y crecer esa espiga. Pero ya está definido el tamaño. Por eso, muchas cuestiones hay que tener en cuenta acá. O bien, como ya va a hablar Leticia, fundamentalmente podemos tener enfermedades tempranas y no podemos dejarla pasar, puesto que acá estamos hablando de una sensibilidad, un estrés puntual que no es solamente agua, sino que puede ser un estrés nutricional. Y siempre aclaro que, gracias. ¿Qué pasa con el parecido? ¿No eres Leticia? Ah, Leticia. Es sorda. No sé por qué dije Leticia. Pero bueno, no importa. ¿Cómo? Lucrecia entonces después puede aclarar cuál puede ser el estrés que producen las enfermedades. Sin duda es muy importante, como después vamos a ver algunas tablas. Y
el tema que cuando falta agua también faltan nutrientes, ¿eh? O sea que cuando hay un estrés hídrico también hay un estrés nutricional importante. Son las dos cuestiones sumadas y por eso el efecto es muy importante. Y luego fíjense, sí, como todos vemos, acá está la explicación del cultivo, donde la baja del rendimiento frente a cualquier estrés es muy importante. Ahora, veamos que hay todo un periodo en los cuales tenemos que ver qué está pasando, se van formando flores, tenemos que hay una producción de macollos y en el trigo tenemos que estimular la producción de macollos, que la fecha de siembra tiene mucho que ver y ya vamos a hablar de esto. Pero fíjense que el rendimiento es desde la siembra, y eso es lo que quería remarcar también, hacia el peso final de los granos, que recién se define en lo que denominamos madurez fisiológica. ¿Cuándo sabemos que el trigo llega a madurez fisiológica? Como para tener una idea que a partir de ahí no vamos a tener mayores efectos en la caída de rendimiento. Uno puede observar las espigas de trigo y cuando el pedúnculo que lleva la espiga pasa de color verde a un amarillento más o menos claro, para tomarlo en forma práctica, ¿no? Más o menos claro significa que ya cortó la nutrición hacia la espiga y por lo tanto entraría en madurez fisiológica y ya cualquier problema a partir de ahí no tendría efecto sobre el rendimiento. Bien, y acá es para mostrarle la figura. Este sería espiguilla terminal. Fíjense, así de chiquita está la espiga dentro del tallo y espiga terminal es porque se formó la última espiga y ya no hay espiguillas que puedan volver a formarse, ya está. Ese es el tamaño definitivo. De ahí en más es donde realmente comienza a llenarse. Muchos de los mejoradores tratan de ver, y esto es un esquema, en qué peso tiene la espiga en ese momento. Eso tiene relación con el rendimiento, se está mejorando en estos momentos, con el rendimiento final que va a tener un cultivo. Hay una relación importante entre este tamaño, con el peso, que es muy chiquito, con el rendimiento final. Acá, otra vez viendo el rendimiento, y lo que está remarcado es no tanto el peso del grano, si bien influye, pero no tiene una relación tan directa, sí lo tiene el número de grano, está relacionado con el número de grano en la espiga y por supuesto el número de grano en general en el área. Y tenemos, este es un dato muy importante, es decir, espigas por metro cuadrado y por supuesto granos por espiga. A veces hubo años donde la espiga tenía un tamaño normal, parecía que estaba perfecto todo y cuando íbamos a ver había muchos granos que no estaban ahí. Se debía a que fueron años muy nublados durante el periodo de llenado del grano, es decir, no tenía la luminosidad lo más importante que necesitaba en ese periodo y si llovía permanentemente y bueno, y ahí hubo espiga con espiguillas vanas. Para que vean y cómo se va formando el grano. Bien, ¿qué factores tenemos en el manejo del cultivo? Variedad, fecha de siembra y densidad de siembra. Vamos a tratar de ver algunas cuestiones. Este es un cuadro que presento bastante porque realmente tiene mucha vigencia. No es nuevo, pero tiene bastante vigencia. Y vayamos a los componentes de rendimiento que yo coloqué en la otra diapositiva. Está número de grano, peso de grano y rendimiento como definitorio de estos dos componentes. Y acá, fíjense arriba, fecha de siembra, densidad de siembra y fertilización. En cuanto a fecha de siembra, entre temprana y tardía, estamos hablando de un mismo cultivar, entre sembrarlo más temprano y retrasarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo decía, si lo estamos retrasando y tenemos un cultivar determinado, yo diría que hay que cambiarlo para poder aprovechar su mejor, digamos, condición.
Con respecto a densidad, que hay siempre muchas preguntas, fíjense, acá partimos de una densidad muy baja hasta una densidad que ahí estaba, la densidad siempre no son kilos, sino estamos hablando de plantas por unidad de superficie, plantas por metro cuadrado, que después vamos a ver cómo lo transformamos en kilos en la fórmula. Y veamos que en trigo es un problema quedarnos cortos. Es más problemático quedarnos cortos que tener una densidad ahí. Nosotros hemos probado hasta 450 plantas por metro cuadrado y no hemos tenido caída en rendimiento. Y así hay en otros ensayos de otros lugares. Y por supuesto, si no hacemos una fertilización adecuada, ahí no estoy hablando de un superfertilización, sino en base a los diagnósticos, a eso está, pero si lo hacemos pobrecito, bien, pobrecito tendremos rendimiento. ¿Estamos? Eso creo que es obvio y ya lo sabemos. Claro está que todo dependerá qué inversión queremos hacer para el cultivo. ¿Estamos? Y acá son otras cuestiones que tenemos que tomar en cuenta: agua, nutrientes, protección del cultivo, maleza, enfermedades y plagas. ¿Sí? Los eventos climáticos, algo de lo que... Bien, y con respecto a lo que pasa este año, según el Servicio Meteorológico Nacional, en el último informe que envió, la condición de Niño, como está aquí, digamos, ha cesado y estamos yendo hacia una fase neutra, y el 79% de probabilidad. ¿Por qué se habla del 79%? La condición, ustedes saben que esto se toma por temperatura en el Océano Pacífico a la altura de Perú, pero la definición total la vamos a tener en el mes de agosto. Cuestión que ya para trigo tenemos definida la campaña. Pero claro, ¿cómo viene la cuestión? Al tener ya un 79% de probabilidad, nos está diciendo de que realmente vamos a una condición neutra. ¿Qué sería la condición neutra? Sería para esta cuestión, para nuestra región, precipitación normal o inferior. Ahora vamos a ver qué es una precipitación normal, o un poquito menos. Y sí, acá es uno de los problemas, que vamos a tener a temperaturas superiores. Uno ya lo está notando, ¿verdad? Estas temperaturas superiores, si bien el tema va a estar por un menor macrollaje en trigo, y también que podemos tener problemas en el llenado de grano, porque lo podemos acelerar. Esto es lo que tenemos para este trimestre, es decir, justamente ocurriría para lo que tenemos en la siembra de trigo. Y bien, ahí es donde vamos a tener que comenzar a decidir cómo lo hacemos, qué hacemos y qué rendimiento objetivo podemos llegar a tener. Aunque las condiciones normales sería que para las lluvias, aquí tenemos un promedio que nosotros hemos tomado en oliveros aproximadamente mayor de 65 años, donde en otoño llueve el 23% de ese valor. Eso es lo normal. Con lo normal, que no fue lo normal acá, es que marzo sea el mes más lluvioso, hay un poco de desfasaje, y el invierno es el 11%, con la condición de eso que nos está diciendo, de que nosotros tenemos que acumular agua para que realmente el cultivo pueda tener hasta el periodo que comienza la lluvia, que es primavera-verano. Bien, la condición que tenemos ahora es que vamos a partir con un suelo que esté bastante bien provisto. En el caso nuestro hemos determinado que en el tipo de suelo típicos de aquí, que son arcillosos limosos, tenemos hasta los 2 metros de profundidad, podemos acumular entre 280 y 300 milímetros de agua útil. Claro, no de agua total, sino de agua útil. ¿Sí? Entonces, si tenemos suelo bien provisto, no habría problema. Hay años normales donde esto no se cumple y tenemos que acumular agua. ¿Sí? Bien, y acá tenemos un gráfico de lo que pasó. Lo blanco sería la lluvia del año pasado y las lluvias históricas.
A veces tenemos, como en la primera década de agosto, una lluvia de este tipo, entre 20 y 40 milímetros, que nos salvan totalmente las papas. Cuando ya realmente, y hemos visto que hay una lluvia importante a principios de agosto, realmente nos viene perfecto como para poder culminar con todo ese periodo crítico con muy buena, digamos, nutrición sin déficit hídrico. Con respecto a temperaturas, tenemos la máxima histórica. Vean ustedes que acá está el problema. Si no tenemos temperaturas un poquito mayores, el año pasado tuvimos temperaturas más bajas. Y ahí es donde tuvimos alto peso de los granos de trigo. Habrán visto ustedes que fueron pesos bastante excepcionales en algunas variedades. Y acá podemos tener problemas. Acá comienza el problema, no solamente por el peso de los granos, sino que al aumentar también la temperatura puede haber efecto de algunas enfermedades. Y lo mismo pasa con el mínimo, que podemos llegar a tener problemas para un buen macollaje del cultivo de trigo, que lo necesitamos como un componente importante, que son las espigas por metro cuadrado. O sea, me refiero a macollos fértiles. Y acá está el peso de los granos en función de la temperatura. Fíjense ustedes que a partir de esta temperatura comenzamos a tener una merma importante en los granos. Es decir, que entre esta condición los pesos de los granos pueden ser bastante interesantes, mientras que en algunos años ha sucedido que ya en octubre, que nosotros tenemos la explicación en el área aproximadamente el 10 de octubre, comenzamos a tener problemas en achuzamiento. ¿Estamos? Bueno, no sé si sucederá este año, pero hubo años con heladas, para que ustedes vean algún daño, que pueden confundirse con otro daño. Por ejemplo, el daño del trips puede ser muy semejante a esto. Hay que estar atentos porque todos los años hemos visto que el trips comienza a aumentar su población desde la espigazón en adelante. Entonces hay que tener cuidado porque destruye bastante las espiguillas. Y no es una plaga fácil de estar controlando. Bueno, acá tenemos los granos helados y granos sanos para que lo vean. Bien, y acá la densidad. Esta es una pregunta bastante frecuente. ¿Cuál sería la cantidad de plantas? Y esto es lo que quiero mencionar. Y a partir de este valor que decidamos, vamos a ver qué cantidad de kilos vamos a poner. La fórmula sería esta: el peso de 1000 semillas que hay que tenerlo, el cultivar que vamos a sembrar, las plantas por metro cuadrado que vamos a decidir, y ahora vemos cuál sería un factor de decisión, y por supuesto el poder germinativo. Y acá es un factor de corrección. ¿Qué factor de corrección? Esa es la elección que tenemos que hacer, si es un 10% más o un 20% más, dependiendo de cómo está el lote. Si tenemos abundante rastrojo o no, porque mucha semilla con algunas sembradoras queda en superficie o poco tapada, y toda semilla que quede poco tapada con las heladas en ese periodo que estamos sembrando se mueren. Hemos tenido hasta una mortandad del 35% de semillas, O sea que es muy importante cuando hemos tenido una gran cantidad de rastrojo en superficie. Y también está dado de cómo está la cuestión de humedad del suelo. Si el suelo está muy húmedo, el surco queda abierto, la semilla no queda en íntimo contacto con el suelo y es lo mismo que si estuviera en superficie. Por lo tanto, también podemos tener una pérdida importante en la semilla que emerge. Bien, con respecto a esto después vemos los otros ejemplos. Vamos a la cantidad de plantas que nosotros queremos tener. La cantidad de plantas que nosotros queremos tener va a estar relacionado
con el macollaje que podemos lograr según fecha de siembra. Y lo ideal, lo que dicen, para un buen potencial de rendimiento, por eso están los ejemplos anteriores, es tratar de llegar entre 500 y 600 espigas por metro cuadrado. Bien, pero acá sería cuántas espigas serían de los macollos fértiles podemos lograr. De ahí es que siembras tempranas podemos lograr la mayor cantidad de macollaje, por lo tanto la cantidad de plantas que vamos a necesitar son menos, ¿sí? Estamos hablando a lo mejor entre 200 y 250 para poder tener esa cantidad de espigas que yo ya le mencioné. Se ubican a lo que le estoy diciendo, ¿no? Y acá, fíjense cómo podemos ir bajando a medida que nos vamos retrasando en la fecha de siembra. Por lo tanto, los kilos por hectárea que nosotros estuvimos recién con la fórmula, lo tenemos que ir cambiando según la fecha de siembra. Es decir, que no podemos partir por una determinada cantidad y continuar con eso ya que está regulado, porque no vamos a lograr la efectividad en la cantidad de espigas. Lo más difícil que nosotros hemos visto en nuestra región por condición climática es que la cantidad, se ve muy limitada la cantidad de macollos. Lograr 500 espigas por metro cuadrado, aún en ensayo que lo preparamos especialmente, no fue muy difícil, ¿sí? Por lo tanto hay una limitación climática a esto, y que es que el macollaje necesita de promedio, para un buen macollaje, 9 grados. En nuestra región lograr ese promedio, y más con este tipo de pronóstico, va a ser un poco difícil. Entonces, este ajuste va a ser importante. Este ajuste va a ser importante. Fíjense, este es un ejemplo como para, digamos que ustedes vean el valor. Tenemos 500 espigas, el peso de 32 gramos, un peso promedio, digamos. Entonces, si tenemos 25 gramos por espiga, 30 o 40, siempre con esta cantidad. Fíjense ustedes que podemos lograr muy buenos rendimientos. Vamos, es simplemente jugando con esos componentes. Ahora, el otro. Si tenemos 300 espigas, bajamos 200, con lo mismo, fíjense ustedes cómo baja el rendimiento, ¿sí? Ahí está lo que les mencionaba de ajustar en base a lo que queremos lograr. Para igualar el rendimiento 4.800 kilos con 500 espigas se necesitan espigas con 50 gramos, de los cuales no es fácil lograr en nuestra región espigas con 50 gramos, ¿sí? No es fácil. Y si tenemos esto con granos de 42, que es otro componente importante, ahora tenemos que tener una muy buena temperatura para 42 grados. No lo logramos siempre. Entonces, ahí está una de las cuestiones también. Ustedes ven que no es simple, hay bastante para pensar. Yo creo que para todos los cultivos pasa lo mismo. El rendimiento no es una variable bastante directa, sino que tenemos muchas condiciones en cada fase como para que esto no se cumpla como nosotros queremos que sea. Bien, nosotros se lleva una serie de ensayos que ahora lo voy a presentar, que creo que, Gabriel, esto vos lo hiciste difundir, son los del informe ya de trigo. Están colgados en la web. Por eso, están colgados en la web, lo pueden ver. También está algunos ensayos que hace el INASE, que nosotros llevamos de más cultivares de lo que hay aquí, como para que ustedes tengan todo el panorama de los cultivares que hay en la Sí, el INASE lleva la red nacional con mucho más cultivares que esto. Intervienen algunos que realmente no son todos que lo conocen ustedes. Bien, y acá hemos realizado con estas agencias, que serían los de ciclo intermedio y largo,
Acá están los que han participado. Estos dos es que no han participado en algunos ambientes, por eso el promedio es de menos cantidad. Y vean ustedes que algunos se hacen con y sin fungicida, por lo tanto hay un promedio con fungicida, que son la mayoría, y hay un promedio con sin fungicida. La diferencia nos da una idea de cómo se comportan algunos cultivares a el panorama sanitario. Ya creo que Alejandra, vamos a ver si no me equivoco, ¿sí? Bueno, ella le gusta también va a hablar de la enfermedad que hubo el año pasado y que fue bastante importante, como roya amarilla, que hubo realmente algunos cultivares rompieron su resistencia y bueno, hubo bastantes sorpresas. Pero vean que hay cultivares con diferencias importantes, y por supuesto con diferencias también con respecto a cada ambiente. Esto ustedes entonces ya lo tienen, después cualquier cosa le preguntan a Gabriel, como para que si lo quieren bajar, etcétera, etcétera. De todas maneras, creo que Gabriel, esto me mencionó que lo va a poner en la web de ITA, esta charla, sí, en parte, no todas las transparencias, pero vamos a hacer un compilado, por supuesto que esto va a estar. Y acá están los de ciclo corto, también con la diferencia, lo que está aquí, o sea, la organización está dada con fungicida, los primeros son los que han tenido un mayor rendimiento, pero con fungicida, y bueno, lo que hay que notar es qué diferencia podemos tener. Bueno, fuste fue un problema, creo que todos lo saben, yo hablé con don Mario, ellos ya directamente a fuste no lo recomiendan más. Se prendió fuego frente a la nueva enfermedad y ya no lo recomiendan. Fíjense, por eso yo les digo que esa diferencia nos permite observar cuáles han sido algunas de las variedades que han tenido más problemas. Y acá también tenemos algo que ustedes tienen que notar y que ya mencioné. Gabriel, ¿cuánto me queda? ¿Ya estamos? 10 minutos, vamos, en 10 minutos vemos algunas cuestiones de esto, después cualquier pregunta lo vemos, pero fíjense que varía a lo largo del ciclo, es decir, que aquí la cuestión, nosotros, ustedes siempre preguntan cuando agregamos el nitrógeno a la siembra, agregamos agua de follaje, nosotros normalmente la dividimos, la posición, a la siembra como para que tengamos, el esquema es así. Si nosotros tenemos que ver qué relación carbono-nitrógeno estamos teniendo en el suelo. ¿Por qué? La relación carbono-nitrógeno lo está dando en un análisis de suelo, que lo tenemos que pedir, lo está dando cómo va a actuar los microorganismos en el suelo. Y por supuesto después el nitrógeno total. Porque el nitrógeno total nos va a dar la potencialidad que va a tener ese nitrógeno en darse a lo largo del cultivo, y estamos hablando por esta cuestión, ¿no? Si el nitrógeno tenemos que es alto, la relación carbono-nitrógeno nos está indicando de que hay menos nitrógeno que con carbono. Por lo tanto, los microorganismos que van a degradar esa materia orgánica lo van a hacer con más cantidad de nitrógeno del suelo. Lo van a extraer con más cantidad de lo que hay en el suelo. Por lo tanto, nuestro esquema de fertilización, ahí sí, en ese caso vamos a tener que agregar una buena dosis al principio, como para darle de comer también a estos bichitos y al cultivo, y así realmente no sufre una deficiencia temprana. Fíjense ustedes que una deficiencia temprana puede llevar a que tengamos un menor macollaje o un crecimiento más limitado de las raíces. Esta cuestión es que el crecimiento de las raíces va a ser hasta que el cultivo entre en competencia con el crecimiento de tallo.
Si las raíces crecen muy bien hasta en cañazón. Una vez que entramos en la competencia tallo-raíz, comienza a crecer más rápido el tallo y la raíz nos vamos quedando. Y nosotros necesitamos en el cultivo de trigo que profundice lo más posible. No solamente para que tome agua y nutrientes, sino también para que mejore parte de la estructura del suelo con su sistema radicular. Y eso lo necesitamos, es decir, que no podemos estar limitando de entrada el crecimiento de raíces. Y lo otro es que macollos, y eso siempre lo menciono porque hay que verlo, macollos que no lleguen a 3 hojas, son macollos que después se mueren. ¿Sí? Entonces, si limitamos esa condición, vamos a tener menos macollaje y vemos que necesitamos macollos fértiles. Entonces, es una cuestión importante y si tenemos una relación carbono-nitrógeno baja, ya vamos a tener que hay mayor disponibilidad en el suelo de los microorganismos y por lo tanto podemos sí hacer una pequeña incorporación de nitrógeno y luego sí diferimos. ¿Estamos? Entonces tenemos que ver con un análisis algunas de esas cuestiones. Bien, hay muchos métodos, acá no voy a entrar a discutir todos, pero fíjense que el rendimiento relativo y la disponibilidad de nitrógeno hemos llevado infinidad de ensayos en el suelo de Santa Fe y nos da entre 147 y 150 kilos de nitrógeno y esto asociado con lo que nos ofrece el cultivo más lo que podemos agregar con los fertilizantes. El SPAC, que también nos puede dar la lectura, indudablemente en algunos casos podemos llegar tarde con la lectura, puede ser muy bueno que lo estamos utilizando para ver si falta nitrógeno para lograr un mayor contenido de proteína, da una relación bastante interesante, o también con el índice de suficiencia de nitrógeno, que es otra metodología que se está utilizando. O sea que estos son algunos de los ejemplos como para ir preguntando qué nos conviene. El fósforo esto ya está bastante establecido, donde tenemos que a partir de estas 15 partes por millón comenzamos a tener una menor respuesta. También está determinado por el tipo de suelo, si esa disponibilidad es totalmente disponible o no. Ahí son algunos otros, digamos, mediciones de fósforo en el suelo que nos permiten tener una idea mayor de realmente la disponibilidad que tenemos, y no solamente con el fósforo breve. Acá tenemos otro ejemplo, todos están más o menos dentro de estos valores, igual que si tenemos la eficiencia de absorción de fósforo, en qué valores estaría. Es decir, que los marcados por estos lugares son los que debemos tener como para una mejor eficiencia. Por supuesto hemos probado ensayos donde agregamos todo el fósforo al trigo, el que no utiliza el trigo lo utiliza la soja, y estamos en un momento de la logística en cuanto a agregarle al trigo, mejor que estar agregándoselo a soja, que estamos más apurados en algunas cuestiones. Con respecto a azufre, también vemos que hay una eficiencia en la mejora de la absorción del nitrógeno si tenemos azufre. Estos son ensayos que ya hemos llevado, casualmente este es un ensayo de la tesis de Fernando Salvagiotti que hemos llevado en conjunto en varios lugares con varios sitios de productores. Y esto sería más o menos los límites que se están calibrando. Es decir, el azufre hay algún problema con la metodología que se utiliza en el laboratorio, pero bueno, más o menos se ha llegado a un acuerdo en tener esos límites. Y de micronutrientes. Bien, nada más, esto es rápido, no quiero aburrir. También hemos probado con zinc y boro. El tema es que con zinc agregado al macollaje hemos tenido una mejora importante aún en años secos. Es decir, hemos tenido, el trigo no es tan demostrador de la falta de zinc como lo hace el maíz, que ustedes ven que hay un listado cuando todavía no llegó a la sexta hoja. Ahí se nota que hay deficiencia de zinc en maíz. El trigo no lo demuestra tanto, pero en nuestro suelo comenzamos a tener. Por supuesto que esto también hay que ver pesos, ¿no?
el precio también es importante, pero hay el bono no hemos tenido, por lo menos en trigo, no nos ha dado una buena respuesta respecto a lo que tenemos encima. Y acá tenemos lo que yo les quería mencionar, es decir, soja, segunda y trigo, y vean ustedes cómo hemos mejorado el rendimiento agregando todo eso al trigo y qué es lo que podemos lograr en soja, qué es lo que recién les mencionaba. Es decir, que podemos hacer un esquema de fertilización para ambos cultivos, todo el trigo, sin tener bajas en rendimiento, o sea, al contrario, una mejora importante. Y si después queda alguna pregunta, no sé, Gabriel, cómo tener la logística, ahora o después. Tenemos un espacio de 5 minutos para preguntas, antes de continuar con la próxima charla. Julio, yo arrancaría con una. Dado la necesidad de meter el periodo crítico con menor temperatura, ¿cómo ves sembrar un ciclo corto o intermedio corto, que de acuerdo a los criaderos están para el 20 de junio, arrancar el 20 de junio la siembra, cargarlo este fin de semana, ya a principios de junio? El tema está complejo con algunos cultivares. Hay algunos ciclos cortos. El tema es con las heladas. Lo que él pregunta, yo lo tendría que aclarar con las heladas. Normalmente el periodo de heladas que tenemos en nuestra región, es que es hasta el 20 de septiembre. Por eso la explicación tendría que ocurrir post 20 de septiembre, o sea, a principios de octubre. Si nos vamos mucho más allá, el problema es las altas temperaturas y comenzamos a tener problemas en el llenado de grano. Por lo tanto, hay que elegir un cultivar. Yo acá no lo traje, todos los ciclos que van desde en cada uno de los periodos o hasta espigazón, pero hay cultivares de ciclo corto que son muy cortos en cuanto a llegar a espigazón. Eso sería una cuestión de poder analizar qué cultivares quiere cada uno. Entonces, si hay ciclos cortos intermedios que sí podrían ser sembrados a partir del 15 de junio, no ahora, sino el 15 de junio, y poder tener un espigazón en unos momentos adecuados. El tema está que si las temperaturas van a ser un poco superiores, hay que ver cuándo se da, y si el periodo de heladas no vamos a tener alguna helada tardía, que sería post 20 de septiembre, y eso la verdad que no lo sé, pero realmente si lo logramos muy tarde, o sea, nos retrasamos mucho en la fecha de siembra, vamos a tener ese problema de, como ya dije, de las temperaturas. Pero sí, hay algunos intermedios que puede hacerse. Y lo otro es lograr que para nuestra zona, algunos cultivares que tengan un llenado rápido de los granos, es decir, de espigazón a madurez fisiológica, es muy importante. Debido a que en nuestra zona tenemos condiciones no muy favorables para el llenado de granos, y si tenemos un llenado más rápido podemos sortear algunos problemas sanitarios también. Por eso algunos mejoradores hacen un ciclo casi intermedio de espigazón y acortan el periodo de llenado de grano. Es decir, es largo en la primera etapa y más corto en la última. Por eso, cuando tomo datos de fenología, lo divido en ese periodo y no le doy el ciclo total, porque no estaría representando alguna de estas cuestiones interesantes como cuando sucede años como estos. Pero podemos colocar en la nueva revista, sale todo ahora con respecto a esto. Si no lo colgamos, yo se lo paso a Gabriel, los ciclos, como para tener una idea. ¿Sí? Voy a levantar el micrófono. Gracias, Eduardo. Por favor. Un amigo. Gracias, Eduardo. Sí, Julio, ¿qué consideraciones deberíamos tener presente, en base incluso a lo que habló usted de temperaturas, como puede darse este invierno, con aquellos trigos, digamos, que muchos criaderos tienen, con requerimiento medio o alto de la realización?
¿qué consideración, digamos, qué aspecto, qué deberíamos tener? En ese caso vamos a estar un poco con problemas este año, sí. Y más que se va a retrasar. No. Yo diría que ya teniendo en cuenta eso, yo sí, cambiaría, sí. Ya el año pasado, por eso yo sembré tarde igual, aunque me digan no era, no importa. Y esos trigos que vos mencionás, no, acá no están, porque estos son de la red de ensayos y no son ninguno de ellos, pero hubo algunos que no, el rendimiento fue muy malo, el periodo, o sea, la explicación fue muy tarde y bueno, no, desastroso, no, yo diría que no. Por eso, para nuestras regiones, si ustedes se fijan en lo que recomiendan muchos de los criaderos, están hablando de intermedios para nuestra región. Hay más variedades o ofrecen variedades de ciclo intermedio que respecto a muy largos. Es para otra región. Nosotros se comportan bien los intermedios y vuelvo a repetir. Ustedes se acuerdan, o sea, algunos son más jóvenes, otros no tanto, con respecto al tren cacique. ¿Se acuerdan que el tren cacique, una difusión espectacular? Bien, el tren cacique tenía un periodo largo de explicación, pero muy corto en el llenado de grano. Y eso era lo ideal para nuestra zona. Y muchos de los criaderos están tratando de buscar esa fase. ¿Sí? Julio, me de una voy a hacer dos preguntas. Cortitas. Gracias, Julio, usted es un amigo. No, la primera es que queda claro que tendríamos que lograr las 500 espigas por metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, no siempre llegamos sembrando, o mejor dicho, logrando 300 plantas por metro cuadrado. Sin embargo, si yo siembro 500, logro 500 plantas por metro cuadrado, no tengo garantía de tener las 500 espigas. Si no, sería fácil. Es así, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, ahí está. La idea es lograr esas 500. Ahora... Pero no lo lográs. No, es difícil. Es decir, no se frustren, y a eso quiero llegar. Es decir, la brecha climática la vamos a tener. Pero en vez de apuntar a 300 plantas logradas, ¿por qué no apuntar a 400? Se puede, claro que se puede. Es un problema de costo de semilla, en definitiva. Es un problema de costo, se puede. Ustedes ven, por eso presenté ese gráfico, que no teníamos tantos problemas, y menos partiendo con un suelo con muy buena cantidad de agua. El tema es de que la siembra se logre esas plantas, me explico, esas plántulas. El mancollaje es un problema ambiental muy grave aquí, por eso el potencial en el sudeste de la provincia de Buenos Aires es muy interesante debido a que logran esa cantidad de espigas sin problemas. Claro, pero si no tengo condiciones para mancollaje, la compenso Sí. sembrando más semillas. Sí, la podés compensar, sí. Bien. Pero la cuestión es que no te asegura, en realidad... Pero tengo más chance. Tenés más chances, sí. Yo te diría no tener la seguridad. Yo la seguridad no te la puedo dar. Es difícil. Nosotros hemos probado muchas veces y en algunos ensayos logramos entre 500 y 600. Estoy diciendo en algunos. Por eso no se... Sí, pero le digo que te queda una espiga más chiquita y entonces no ganas nada. ¿Me entendés? No necesariamente. Algunos cultivares ahora, y eso es la genética actual, es que, y por eso están haciendo selección con espiga un poco más grande en la espiguilla terminal. Es decir, que hay cultivares con espiga más grande. Fíjense ustedes, de algunos cultivares que a ustedes les gustan y les dan un resultado interesante, no tienen espigas tan chicas, sino, por ejemplo, el mismo Klein ha cambiado. Había Don Enrique, si ustedes se acuerdan, también estoy mencionando cultivares viejos, esa era lo que uno se recuerda, eran todas espiguitas chicas y abundantes. Bien, ahora Klein, si ustedes se fijan, el Klein Serpiente, Klein Minerva, Klein Huracán, o los nuevos, han logrado una espiga muy interesante. O sea, han mejorado en eso. Muchos están viendo con respecto a esos datos que ya en Europa estaban seleccionando por ese carácter. ¿Estamos? Sí. Es decir,
vos aumentás la densidad, pero no en todos los casos bajás la cantidad de espiga. Es un carácter que está muy ligado a la variedad. Bueno, la segunda pregunta está relacionada con la gente que se está jubilando en el INTA. ¿Está activo el laboratorio de suelo de INTA Oliveros? No. Lamentablemente no. Se jubiló, no tenemos la posibilidad de reemplazar, estamos en eso, pero actualmente no. Bueno. O sea que hay que mandarlo a la bolsa o a un laboratorio privado. Sí, y es lo único, es lo que nos preguntan y lamentablemente es así. Sí. Por ahora es así. Gracias. Saber si están trabajando ya con la incorporación del modelo NAN a los modelos de diagnóstico para lo que sería trigo en la región nuestra, en Oliveros. Y otra pregunta complementaria es si tienen experiencia con la aplicación de nitrógeno complementario allá arriba en hoja bandera en adelante. Bien. Con respecto a Nancy, esto lo está llevando a algunos ensayos que todavía no están publicados, lo lleva Fernando Salvaje. Sí, porque ha dado bastante interesante el resultado. Están bastante interesantes, eso se comenzó en Alcance con Hernán Echeverría, había un proyecto a nivel nacional, entonces ahora están probando en todas las regiones y en eso está Fernando Salvaje. Y acá no presenté ninguna experiencia porque lo tiene él. Si vos querés te podés comunicar con Fernando, que vos lo conocés. Bien, y con respecto a eso sí, no lo presenté aquí, pero para calidad hemos utilizado el SPAT primero para medir y hemos aplicado 20 kilos de nitrógeno en hoja bandera, es decir, fundamentalmente un poco antes de la antesis o en la antesis, que es donde tenemos mejores resultados. Sería Z60 es espigación. Z50 sería cuando salen las aristas de la hoja bandera, como para que se ubique la mayoría. Y nosotros aplicamos en cerca de Z60, con espiga ya sobresaliendo de la hoja bandera. ¿Queda claro? Como para no mencionar. Y ahí hemos probado variedades del grupo 2 de calidad, que no sé si lo conocen a qué se refiere con algunos parámetros de valor W, de peso hectolítrico y de nivel de gluten, y variedades del grupo 1. Variedades del grupo 2 como serpiente y variedades del grupo 1 como el AK360. Y dentro de los ciclos cortos, Seibo, que es del grupo 2, y 908 AK, que es del grupo 1. Lo que hemos visto es que en cuanto a la eficiencia del uso del nitrógeno ha sido muy importante, por ejemplo, en los del grupo 2. Han podido mejorar, no mucho, y ahí está la cuestión. El año pasado, el serpiente un valor de cerca del 1% y Seibo el medio punto, ¿no? Por supuesto que siempre se superó el valor que nos fija la comercialización de trigo, ¿no? Siempre por encima, con la fertilización, lo más que hicimos con 350 kilos, que era el diagnóstico que teníamos, y hicimos varias dosis, de los cuales la mejor fue cuando aplicamos parte a la siembra, parte en macollaje, y después hicimos la fertilización foliar. Ahí fueron los mejores resultados y también mejoramos un poco el rendimiento. ¿La oferta fue la misma en esa partición? Sí. ¿Siempre guardó 20 para esa última aplicación? Sí, hicimos sin 20, con 20, o sea, todas las posibilidades. Y aún en eso, aún con una aplicación tardía, en serpiente mejoró el rendimiento. No así en ACA, o sea, en el grupo 1 no. Si en Seibo, aún con la aplicación tardía, que todos dicen que la aplicación tardía va todo para proteína en grano y no va para rendimiento, pero sí hemos mejorado un poco. Sí, tampoco es la locura, no lo presenté aquí porque me pareció demasiado largo, pero hemos logrado entre 0,5 y casi un punto de proteína, que no es fácil tampoco, Tampoco la panacea, nos cuesta lograr también en eso. Ahora, los de para calidad se mejoran, mejor en calidad, no tanto en rendimiento, no es así. Los del grupo 1
no son los de mayor potencial de rendimiento. Hay algunos que sí, no todos, muy puntuales. Bien, última pregunta, y decirle estos datos que vos estás comentando se van a publicar en la revista PMP de Oliveros. Lo de calidad ya está, se presentó también en un congreso suelo, pero lo de calidad lo La vamos a revista presentar. le vamos a pasar cuando le pasemos el link de las presentaciones de la jornada de hoy, va a estar el link de la revista, ¿sí? Que ya va a estar colgada. Espero que sí, que la idea era que esté. Sí, Julio, quería preguntar porque me he quedado pensando un poco en uno de los gráficos que había mostrado respecto a daño en la liga por cuestiones de tris, que es algo que la verdad que no, sí, que me pulgó ni más, sí, que no tenía presente, digamos. ¿Hace cuánto tiempo vienen viendo esta problemática y normalmente dentro de lo que es la red de ensayos y demás, con qué están paliándola? Esa es una pregunta y una última, seguida de esta primera. El tema de la aplicación de zinc foliar, si lo haces o por lo menos lo vienes recomendando, o cómo vienen con la línea de trabajo haciéndolo en pleno mapollaje o inicio de mapollaje, más que nada por el tema de la planificación de lo que es la guilla, ¿no? Lo hacemos en pleno mapollaje, respondiendo a atención, no al comienzo, sería en pleno mapollaje, en esa actividad, no pasándonos, porque después hay una gran competencia, después en el trigo comienza a cambiar muchas cuestiones, entonces, y sí por espiguilla de lograr esa cuestión. El zinc trata de establecer, después te contesto el trigo. El zinc lo que nos permitió es que vimos que se mueren menos cantidad de macosos. Lo mismo lo hemos logrado con cloro, que es otro micronutriente que antes se hablaba de que nos limpiaba de enfermedades, no es así, ¿no? Posiciona un poco mejor, pero no significa que podemos evitar el fungicida, pero sí logramos con esos micronutrientes que se mueran menos macosos. ¿Estamos? Menos macosos. ¿Qué cantidad de zinc? Ahí no me acuerdo, era el líquido, un líquido foliar, me parece que era 1 kilo y algo que estábamos utilizando. Sí, ahí más o menos estábamos. Y con respecto a TRIPS, ya hace 3 años que venimos observando que la población aumenta, ya con Gamundi lo estamos viendo, es muy difícil de controlar, no. El tema está que se va moviendo bastante y hay cultivares que son más susceptibles que otros, pero lo que pasa es que a veces no se ven, están en el envés y lo vamos a notar más en años que comienza mayor sequía. En años buenos como el año pasado hubo, pero no se notó tanto, sino con sequía vamos a ver que la hoja comienza a tomar un color distinto, pero hay daños en algunas espigas, no llega a ser el trigo lo más importante, pero cuando ustedes lo observen, a veces dicen puede ser helada, puede ser trigo, también hay daños por chinche, que también aumenta, pero no hemos visto, por eso los ensayos no lo hemos tratado, porque no es una cantidad que sea importante, pero va aumentando, sí. Y hace 3 años atrás que ya hay que observarlo con una hoja en blanco y hay que sacudir y ahí se ven, si no, no lo vamos a notar. ¿Sí? Julio, muchísimas gracias.